Buenos días. La clase anterior hemos visto la división topográfica del abdomen, la pared abdominal, y hemos empezado con generalidades de hernia y hemos expuesto lo que es la hernia inguinal con sus factores desencadenantes, predisponentes, clasificación clínica, tratamiento, etc. El día de hoy vamos a ver las otras hernias que son un poco menos comunes, pero también es necesario que tengan el conocimiento de que existen y vamos a describirlas. Las hernias, como dije, se clasifican de acuerdo al lugar donde salen, o sea, tiene una clasificación topográfica también. Le sigue un poco en frecuencia y en importancia a la hernia inguinal lo que son las hernias crurales. La hernia crural es aquella que protruye el peritoneo a través del anillo crural. Ustedes recordarán el anillo crural está en la unión entre el abdomen y el muslo. Acá pueden ver ustedes lo que es la arcada inguinal, que va de la espina ilíaca anterosuperior al pubis. Esas hernias crurales salen por debajo de la arcada crural, en lo que se denomina el anillo crural que está acá. Esta es la hernia crural. El anillo crural está formado adelante por esto que es la arcada inguinal, adentro por el ligamento de Gimbernat, atrás por el ligamento de Cooper y afuera por la cintilla iliopectínea, que es la que se encuentra acá. Este anillo crural tiene dos partes, una parte por donde pasan los vasos ilíacos externos para transformarse en femoral. Acá ustedes pueden ver perfectamente la vena y a la arteria ilíaca externa transformándose en femoral al entrar en la raíz del muslo. Y por dentro tenemos esta porción, digamos, del anillo crural que está tapada por una capita que se llama el septum crural. Este lugar se llama el infundibulum crural, tapado por una lámina que es el septum crural. Es a través del septum crural que las hernias inguinales van a protruir hacia la raíz del muslo por debajo de la arcada inguinal, muy próxima a lo que son las hernias inguinales. En algunos países la denominan hernia inguinal inferior. Cuando protruye esta hernia a través del infundibulum crural, a través del anillo crural, lo hacen hacia un conducto que se encuentra abajo, denominado precisamente también el conducto crural. Este conducto crural está formado en la raíz del muslo por adentro por el músculo pectíneo, adentro y atrás, por adentro y afuera por el músculo psoas ilíaco, y está tapada por la aponeurosis superficial del muslo, que en esta parte se denomina fascia cribiformis, porque está atravesada por vasos y nervios. Generalmente la hernia, cuando protruye hacia el canal crural, por debajo de la arcada, y si queda por debajo de la fascia cribiforme, se llaman hernias crurales incompletas. Si perfora y atraviesa y se superficializa, atraviesa la aponeurosis superficial, esta fascia cribiforme, ya se llaman hernias crurales completas. Existen otras variedades de esta hernia crural, como la que protruye a través del músculo pectíneo, se llama hernia de Laugier, o a través prevascular o retrovascular, otra vez de la aponeurosis también del músculo pectíneo, otra hernia que se llama hernia Cloquet. Pero lo importante es que las hernias crurales, el concepto es que salen por debajo de la arcada crural a través del anillo crural. Como este anillo es pequeño y es rígido, fácilmente estas hernias se complican con una obstrucción. Es mucho más frecuente en la mujer que en el hombre, en una proporción de 6:1. Es mucho menos frecuente que la hernia inguinal, en una proporción más o menos de 12:13:1 con respecto a las hernias inguinales.
Tiene también sus factores desencadenantes o factores predisponentes, como hemos dicho en la clase anterior. Y generalmente la obstrucción es con epiplón o con el intestino delgado, y es muy frecuente también que el enterocele sea parcial, produciendo lo que se llama la hernia de Richter, que es cuando muerde el borde antimesentérico del intestino. El diagnóstico diferencial muchas veces es si está atascada la hernia, es con adenopatías inguinales, que son, digamos, habituales o frecuentes en esta zona, con un lipoma de la región crural, con él muchas veces con las varices del golfo de la safena interna viene y desemboca acá en la femoral. Son todos diagnósticos diferenciales que podemos tener con este tipo de hernia. Por supuesto que el tratamiento de la cirugía, ya sea por vía convencional o por vía laparoscópica, si es por vía convencional, el abordaje puede ser inguinal o puede ser crural, y si es por vía laparoscópica, con los dos métodos que le expliqué en la clase anterior, que es el método TEP o la técnica TAP. Eso lo tienen en la clase anterior. Esto es con respecto a la hernia crural. Le sigue también un poquito en frecuencia lo que es la hernia umbilical. Esta hernia protruye a través del orificio umbilical, que es una zona, digamos, débil de la pared abdominal. El orificio umbilical, si nosotros lo vemos desde adentro, tiene un anillo que está reforzado, ya vamos a ver por qué es elemento. Este anillo está formado por la atrofia de lo que es la vena umbilical, que se denomina el ligamento redondo en el adulto. Esto es el ligamento redondo, que viene del hígado, que es la atrofia de la vena umbilical, y se divide en dos arcos para hacer el hemicírculo superior de esta cicatriz umbilical. Abajo tenemos tres elementos que son el uraco y los ligamentos umbilicales laterales, que son estos que están al costadito, que son atrofias de la arteria umbilical. Y eso van a formar digamos, anillo umbilical, que es circular, así como lo pueden ver. Tanto la vena como las arterias es el método de comunicación que hay entre la madre y el feto en la etapa gestacional. Si nosotros vemos un corte sagital, esta zona tiene lo que es la piel, debajo el tejido celular subcutáneo, que es escaso en la periferia y nulo en el centro, la aponeurosis superficial, el tejido preperitoneal, y esta fascia, este refuerzo de la aponeurosis atrás, como ven estas líneas horizontales, que es la fascia de Richter. Por detrás de la fascia de Richter, que acá la vemos, la fascia de Richter, por detrás tenemos lo que es el peritoneo. Las hernias, sobre todo las hernias al adulto, pueden protruir en forma directa empujando el ombligo hacia adentro. Recuerdo que es una zona que es, digamos, débil, la pared abdominal. Pueden salir por arriba de la fascia de Richter, en las hernias supraumbilicales, o pueden salir por debajo de la fascia de Richter, las hernias infraumbilicales, digamos. Pero no tiene mayormente importancia porque tanto el diagnóstico, la evolución, las complicaciones, la clínica y la cirugía en estos casos es la misma. A la hernia umbilical, acá la pueden ver, la vamos a clasificar en hernias umbilicales congénitas, las hernias umbilicales infantiles y las hernias umbilicales del adulto. Las hernias umbilicales congénitas, o sea, la que el bebé trae ya en el nacimiento, es una falta de desarrollo de la pared abdominal. Recordemos que los esbozos para formar la cavidad celómica vienen de atrás hacia adelante, y se cierran antes del alumbramiento. Esa falta de desarrollo durante la vida embrionaria y fetal a veces se detiene y queda abierta una pared del abdomen, mal llamada hernia umbilical porque es un defecto, digamos, del desarrollo de la pared.
Cuanto antes se detenga ese desarrollo, más grande va a ser esta abertura en la pared anterior del abdomen antes del nacimiento del bebé. Se llama hernia umbilical congénita porque ya la trae al nacimiento, u onfalocele congénito. Realmente muchas veces esto es una urgencia cuando nace el bebé porque le falta una porción de la pared abdominal. A veces son chicas, pero a veces son grandes y el desarrollo se detuvo antes. Cuando nace el chico, la semiología es visual, es a la vista. Ustedes ven que está faltando una pared de abdomen, está tapado solamente por una capita transparente que se llama lamnio y a veces por el peritoneo. Y uno puede ver las vísceras simplemente observando a través de la pared abdominal. Estas laminitas, que son transparentes, rápidamente se deshidratan, se secan y el intestino queda expuesto al medio ambiente, llevando rápidamente a la peritonitis. Por eso esta entidad, el onfalocele congénito o hernia umbilical congénita, es una urgencia, hay que cerrarle la pared abdominal al bebé cuanto antes. Generalmente esta hernia umbilical congénita viene acompañada de otras anomalías congénitas como ser el labio leporino, la fisura paladar, hipospadia, etc. Después tenemos la hernia umbilical infantil. Es otra entidad totalmente distinta. Cuando uno nace, el cordón umbilical cae a los días y queda una debilidad en esa zona que se va cerrando, se va fibrosando y eso dura aproximadamente 1 o 2 años hasta que se completa en forma total la fibrosis y el refuerzo del ombligo. Si por alguna razón en ese periodo de la vida del chico, entre los 12 meses, los 2 años, hay un esfuerzo continuo del chico, como ser la tos, la disuria, ese cierre, esa fibrosis no se completa y el chico tiene una hernia umbilical que se evidencia cuando el chico llora, cuando el chico tose, y aparece una pequeña hernia como pueden ver acá. En estos casos el tratamiento no es urgente y generalmente hay que esperar hasta los 3 años porque puede cerrarse solo ese defecto. Y eso se trata con lo que se llama el método Finochito, que es hundir el saquito umbilical, la hernia umbilical con el dedo, reducirla y cruzarle 2 telas de adhesiva arriba y esperar que eso se le cambia, por supuesto, todos los días. Cuando se le va a cambiar, se pone el dedito, se saca la telita adhesiva y después del baño se le vuelve a colocar las telitas adhesivas. Porque se va a completar seguramente en la mayoría de los casos la fibrosis del ombligo y va a desaparecer esa hernia. Si permanece después de los 3 años, ahí sí es quirúrgica. Después tenemos la hernia umbilical del adulto con esas 3 variedades, como le dije, supra, umbilical, infraumbilical y la directa, o sea, indirecta superior, directa e indirecta inferior sería la forma de clasificarla, pero no tiene mucha importancia porque la clínica es la misma. Estas hernias son mucho más frecuentes también en la mujer que en el hombre. Es habitual durante el embarazo que aparezcan estas hernias. Otros factores predisponentes para las hernias umbilicales, la obesidad, la ascitis, en la acumulación de líquido en la cavidad peritoneal también aumenta la presión y aparecen las hernias. Ahí la pueden ver. Esta es una hernia umbilical infantil. Esta es la que le digo que hay que esperar 2 o 3 años, salvo que se complique. Hay que esperar 2 o 3 años para llegar a la cirugía. Esta es una hernia umbilical más grande, de la variedad indirecta superior, digamos. Fíjense, ahí está el ombligo. Está rasurado el paciente para la cirugía. Evidentemente es un varón. Para operar las hernias umbilicales, generalmente o habitualmente hacemos una incisión arqueada infraumbilical para que cuando cicatrice quede como si fuera el reborde del ombligo. Tratamos de preservar la cicatriz umbilical, porque queda muy feo un paciente que no tenga ombligo. Entonces hacemos, salvo que sea muy grande, una incisión arqueada. En hernias muy grandes, por supuesto, ya se reseca el ombligo.
y hay que cerrar el orificio, y la forma de cerrar, la cirugía es la disección del saco, la reducción del contenido y el cierre del anillo. Eso es lo básico de una cirugía, y se refuerza siempre con una malla porque eso evita la recidiva. Las hernias umbilicales, la forma de operar al cerrar la aponeurosis, podemos cerrar el flap superior sobre el inferior, que es la técnica de Mayo, también denominada saco sobre pantalón. O la técnica de seno, que es al revés, que es el pantalón sobre la camisa. Se llama técnica de seno, con Z. Y la otra es la de Morestein, que se va cerrando, se va imbricando. Pero siempre hay que reforzar con una malla. Generalmente las mallas son de polipropileno, las más comunes, digamos, para el refuerzo de la hernia umbilical. En ocasiones, en abdómenes muy flácidos o en esos abdómenes que se llaman en delantal, donde cae todo el abdomen sobre la región inguinal o el pubis de los pacientes, o sea, una obesidad donde el abdomen cae, digamos, a veces llegan hasta la raíz del muslo, esas panzas caídas. A veces se reseca toda esa parte con una incisión horizontal y se saca la parte inferior de este tejido, de la piel y el tejido celular. Eso se llama dermolipectomía. A veces, como esto vienen acompañado de una hernia umbilical, se hace la dermolipectomía más la hernioplastia umbilical. Son, digamos, como un concepto general. Bueno, estas son las hernias umbilicales, recordemos que son entonces congénita u ónfalocele congénito, la hernia umbilical infantil y la hernia umbilical del adulto, que es más frecuente en las mujeres, sobre todo después de los 20 años. Y muchas veces acompañan al embarazo o a la obesidad. Acá podemos ver una hernia umbilical que está acompañada de una gran hernia inguinal derecha. Fíjense lo que es la hernia inguinal derecha enorme, la hernia umbilical, y por la parte, por la forma de distribución del abdomen, también seguramente tiene una diastasis de los músculos rectos. O sea, los músculos rectos, en lugar de estar unidos en la parte media, están abiertos, provocando también un defecto en la pared abdominal que se llama la diastasis o diástasis de los músculos rectos anteriores del abdomen. Esta es una vista laparoscópica de lo que es una hernia umbilical. Fíjense, está el epiplón metido adentro. Una de las características de la hernia umbilical es que generalmente son multisaculares. El saco tiene varios saquitos accesorios, digamos, y como el epiplón está libre y se mete y sale, mete y sale, generalmente o habitualmente ese epiplón se pega al saco adentro, convirtiendo a estas hernias umbilicales en irreductibles. O sea, no se pueden meter porque ya está el contenido pegado al saco. Entonces, fíjense, este es el anillo, el saco está hacia afuera y estamos mirando la pared, la hernia desde adentro con el epiplón metido adentro. Esto lo se llama epiplocele. Siguiendo, yendo un poquito más arriba, tenemos las que son las hernias epigástricas. Las hernias epigástricas salen en la línea media, en la línea alba. Recuerdo, como dije en la clase anterior, tenemos los dos músculos rectos, con la vaina de los músculos rectos, que a su vez esa vaina de los músculos rectos está formada por las aponeurosis de los tres músculos anchos vecinos, que son el oblicuo mayor, el oblicuo menor y el transverso. Esas aponeurosis de un lado y el otro se juntan en el medio, formando lo que es la línea alba o línea blanca en el medio del ombligo en el medio del abdomen, que va desde el ombligo hacia el apéndice sigmoide. Esa línea blanca, esa aponeurosis central de los músculos rectos, está perforada por orificios vasculos nerviosos. Y por esos orificios se puede producir la denominada hernia epigástrica. Entonces, la que protruye por la línea blanca o la línea central de la vaina de los músculos rectos. Esta vaina de los músculos rectos tiene forma de lanza,
generalmente con el vértice en el apéndice cifoide y la base en el ombligo. Como las hernias pueden salir en cualquier parte del trayecto de la línea blanca, las que están más cerca del ombligo son más grandes habitualmente que las que están arriba. Habitualmente el contenido es grasa y son hernias un poquito dolorosas porque están atravesando los orificios básculo nervioso y al comprimir el nervio duele. Son pelotitas, a veces son chicas, habitualmente son chiquitas y pelotitas, que uno toca tumorcitos muy dolorosos, que incluso al enfermo hablar, respirar o hacer fuerza tiene un tipo de temblequeo, un tipo de vibración. Son tumorcitos que aparecen arriba del ombligo. Por supuesto que también el tratamiento de esto es la cirugía. Y en ocasiones acompañan a lo que es la diastasis y los músculos rectos. Como dije, estas hernias generalmente son chiquitas, pero a veces pueden ser grandes. Fíjense, acá está el ombligo de la enferma. Miren la gran hernia epigástrica que tiene. Habitualmente esto va acompañado de una diastasis completa de los músculos rectos, que esto exige una reparación grande, o sea, de resecar el saco, sacar el excedente del saco, cerrar el anillo y juntar los músculos rectos al medio del abdomen. Ahí está el ombligo y fíjense, acá está el borde inferior de la parrilla costal. Este es el perfil de la paciente. Y acá tenemos otra hernia. Fíjense el ombligo, este es un hombre, el anterior era un paciente femenino. El oblicuo es una hernia epigástrica grande y el perfil. Parece una carita, los ojitos, la boca y la nariz. A veces es tan grande la hernia, como dije la vez anterior, es tan grande que está todo los intestinos y los órganos metidos dentro de la hernia, y esto el enfermo lo viene arrastrando hace rato, que esas vísceras perdieron lo que se llama el derecho de domicilio. Uno no lo puede meter nuevamente adentro del abdomen, porque al cerrar la pared, ¿qué va a pasar? El diafragma se va a ir para arriba y le va a dificultar la respiración al enfermo. Entonces, hasta esta situación de pérdida de domicilio, lo que hacemos, eso le voy a explicar en la clase anterior, es inyectarle aire dentro del abdomen en los días previos a la cirugía para aumentar la capacidad de esa cavidad abdominal para recibir todas esas vísceras que perdieron el domicilio. Esa técnica de inyectar aire ante la cirugía se llama técnica de Iván Goñi Moreno, que es el médico que la describió. Si vamos un poquito al costado, salen lo que se llaman las hernias de Spiegel. Como le expliqué en la clase anterior, cuando vimos los músculos de la pared abdominal, ustedes tienen los músculos rectos en el medio, con su vaina, y a los costados tenemos los músculos anchos del abdomen. Esos tres músculos anchos del abdomen dan su aponeurosis para formar la vaina de los rectos y en el medio tenemos la línea blanca. Pero a los lados tenemos acá lo que es la línea semicircular de Spiegel, que es el borde que se forma en el borde externo de los músculos rectos, tanto izquierdo como derecho. Esa zona también es una zona donde pueden aparecer hernias y estas hernias se llaman hernias de Spiegel. Fíjense, acá están los dos músculos rectos, del lado derecho, del lado izquierdo, la línea blanca en el medio, y acá por el borde externo se va produciendo una hernia entre el músculo recto y los músculos anchos al costado, que se va a manifestar de esta forma como ven acá en la figurita. Ahí lo pueden ver. Es más frecuente la hernia de Spiegel por debajo del ombligo que por arriba, por esa distribución que expliqué en la clase anterior, de la forma del pasaje de las vainas de cada uno de los músculos anchos a través de la cara anterior y posterior de los músculos rectos. Por supuesto que esto también es una entidad que es quirúrgica, se puede operar como las hernias anteriores por vía convencional o por vía laparoscópica. Esta es la hernia de Spiegel. Ahí tienen una. Fíjense cómo se manifiesta en el borde externo de los músculos rectos del abdomen. Muchas veces el diagnóstico es difícil.
Atrás, en la pared posterior, protruyen lo que se llaman las hernias lumbares. La región lumbar, la región posterior del abdomen, que se denomina región lumbar, está formada arriba por la última costilla, ¿eh? Abajo por la cresta ilíaca, adentro por la columna y los músculos espinales, y hacia afuera por el borde posterior del músculo dorsal ancho. Esa es la zona lumbar o región lumbar. Aquí pueden protruir lo que se llaman las hernias lumbares, que pueden ser altas o bajas. Las hernias lumbares bajas, como el triangulito este que vemos acá, que se llama el triángulo de JL Petit. Ahí van a salir las hernias que se denominan hernia de JL Petit o hernias lumbares bajas. Este orificio generalmente es inexistente, pero puede tener una zona, digamos, débil. Está limitado hacia adelante por el oblicuo mayor, hacia atrás por el borde anterior del dorsal ancho y abajo por la cresta ilíaca. Son raras estas hernias, pero por ahí le pueden tocar. Esa es la hernia lumbar baja. La hernia lumbar alta sale en el triángulo o cuadrilátero, depende de cómo esté constituido, de Greenfield. Los límites del triángulo de Greenfield están formados hacia abajo y adelante por el oblicuo menor, hacia adentro por los músculos espinales y arriba está cerrado por la última costilla, formando un triángulo, pero a veces se mete el serrato posterior inferior y transforma ese triángulo en un cuadrilátero. Esas son las hernias lumbares altas o hernias de Greenfield. Son raras, como le dije, pero pueden existir. Estas hernias pueden ser congénitas y adquiridas. Las adquiridas pueden ser espontáneas o traumáticas. Y el contenido a veces puede ser el riñón, puede ser el colon, etc. Fíjense cómo se exterioriza en estas dos zonas. Ahí tenemos una hernia de JL Petit abajo. En la clase siguiente, si tengo tiempo, les voy a mostrar estas hernias, todas estas hernias que han sido operadas por vía laparoscópica para que tengan una idea cómo se ve de adentro. La hernia obturatriz es la que protruye a través del agujero obturatriz. Ustedes recordarán que en el hueso coxal se encuentra el agujero obturatriz, que está acá. Acá adelante, perdón, acá. El agujero obturatriz. El agujero obturatriz tiene una forma redonda, pero arriba los bordes no se juntan, sino quedan así. El agujero pega una vueltita y arriba pasa así, dejando un orificio ahí arriba, que es el canal subpubiano, porque está debajo del pubis, canal subpubiano. Por ahí salen los vasos y nervios obturatrices del abdomen hacia la cara interna del muslo. Por ahí se produce la hernia obturatriz. El diagnóstico de esta hernia es dificilísimo. Ahora, generalmente lo diagnosticamos porque el enfermo venía con una obstrucción intestinal que no sabíamos la causa y en la cirugía se descubría que el enfermo tiene una hernia obturatriz. Esta hernia comprime al nervio obturatriz, entonces el enfermo tiene parestesia o dolor en la cara interna de la parte superior del músculo. Entonces la hernia obturatriz es la que protruye, acá lo ven, acá están los vasos obturatrices, el canal subpubiano, a través del canal subpubiano en el agujero obturatriz. La cirugía puede ser por vía convencional o laparoscópica. Desde el advenimiento de la cirugía laparoscópica se diagnostican mucho más esta hernia, a veces asintomática, porque uno revisa toda la cavidad abdominal y ve un agujero debajo del pubis y ahí hace el diagnóstico de una hernia obturatriz asintomática. Pero habitualmente estos enfermos no vienen a consultar si tengo una hernia ahí, vienen obstruidos
y cuando uno lo opera, porque está obstruido el intestino, descubre adentro que es porque está el intestino metido en el canal subpubiano. Esa es la denominada hernia obturatriz. Si vamos un poco más abajo, ustedes recordarán en la parte posterior está el sacro, está el borde superior del músculo ilíaco, que tiene una espina, que es la espina ilíaca, en esa escotadura sacrociática, que tiene el borde posterior en la parte inferior del hueso coxal, tiene una espina, separando lo que es la parte superior, la escotadura ciática mayor, y la parte inferior, la escotadura ciática menor. Y eso, junto con el sacro, forman el agujero sacrociático mayor arriba de la espina y el agujero sacrociático menor abajo, separado por los ligamentos sacrociáticos. Estas hernias isquiáticas son las que protruyen a través de la escotadura sacrociática mayor arriba de la espina o menor hacia abajo. Las que salen por arriba son las isquiáticas supraespinales. Las que salen por abajo, la isquiática inferiores. También se denominan hernias glúteas porque protruyen hacia la región glútea atrás. Las superiores pueden salir arriba del músculo piramidal, que está acá, haciendo de esta variedad supraespinosa, supraespinal o infraespinal si salen por debajo del músculo espinal. Ustedes recordarán que por ahí se están formando las raíces del plexo sacro para formar este nervio, que es el nervio ciático mayor. Esta hernia puede comprimir ese nervio dando la famosa ciatalgia o dolor en la cara posterior del muslo y de la pierna. Y fíjense en la zona donde protruyen. Son hernias rarísimas, pero por lo menos tengan el concepto de que existe. Esta es una disección de la cara posterior, se sacaron los glúteos mayor y menor, y fíjense cómo sale arriba el músculo espinal, la supraespinosa, la infraespinosa y la suprapiramidal, infrapiramidal e infraespinosa, y su relación con el nervio ciático mayor. Por supuesto, esto también son quirúrgicas, puede ser por vía glútea o por vía abdominal, convencional o laparoscópica. Hernias rarísimas. Después tenemos las hernias que salen por el piso, por el periné, son las hernias perineales. Esas van a protruir al lado de los labios mayores, porque estas generalmente son de la mujer, es muy rara en el hombre. La mujer, sobre todo las multíparas, la obesa, y tienen eso, el periné está soportando todo el peso de las vísceras abdominales. Estas pueden ser mediales también o laterales, salen a través de los músculos del periné. Recordemos que el periné tiene 2 planos musculares y 3 aponeuróticos, y generalmente pueden ser anteriores o labiales o posteriores, que salen al lado del orificio anal. Las hernias por su topografía. Existen además las mal llamadas hernias internas. Mal llamada digo porque las hernias se definen como la protrusión a través de algún orificio hacia el exterior del peritoneo parietal, acompañado no de vísceras. Las hernias internas se producen por agujeros que pueden existir dentro del abdomen. Y hay agujeros que existen, como el hiato de Wislow, por ejemplo. Se puede meter, ¿se acuerdan del hiato de Wislow? Detrás del pedículo hepático y delante de la vena cava inferior. Bueno, ahí hay un orificio y se puede meter un intestino y quedar encarcelado. Habitualmente estas hernias consultan por una obstrucción intestinal. Estas hernias, mal llamadas hernias internas, pueden ser anteriores o posteriores. Las posteriores son que pueden producir, meterse en el hiato de Wislow. Las paraduodenales, a veces hay orificios peritoneales entre el duodeno y la pared posterior del abdomen.
parasecales si están al lado del ciego, o intersigmoides si están cerca del sigmoide. Pueden ser anteriores, en orificios que por ahí son congénitos, o que pueden existir en el mesenterio, en el mesocolo, o en el ligamento redondo de la mujer. Por ahí se puede meter un intestino y quedar atascado, constituyendo una obstrucción intestinal, que es una urgencia, muchas veces una operación diagnóstico, y se encuentra que el paciente tiene una hernia interna. Estas son, digamos, las hernias de acuerdo a su clasificación topográfica. Quedan unas hernias muy importantes, que son las que van a protruir del abdomen hacia el tórax, y son las hernias diafragmáticas. Recordemos que el abdomen tiene una parte muscular que se inserta en todo el reborde costal, atrás en la columna a través de los pilares interno y externo, pilares derecho e izquierdo, perdón, dejando orificios que son constantes, como el orificio del esófago, el hiato esofágico, el orificio de la aorta, el orificio de la vena cava inferior. Esos son orificios constantes. Existen otros orificios inconstantes, pero existen algunos orificios que no tendrían que existir, como el foramen de Bos-Dalek y el de Morgagni adelante. A través de las hernias hiatales son las que protruyen a través del hiato esofágico. El orificio de la aorta y el de la vena cava están atrás en el retroperitoneo, y ahí no existen hernias. Existen habitualmente las hernias diafragmáticas en el orificio esofágico, y las inconstantes, que son el orificio de Morgagni, de Bos-Dalek y el de la Rey-Morgagni, que están adelante. ¿Cómo clasificamos las hernias diafragmáticas? Se clasifican en congénitas, la que el individuo trae al nacer, y las adquiridas, la que aparecen después. Las congénitas tenemos lo que son las embrionarias y las fetales. Durante la vida gestacional, los 3 primeros meses de vida se llama la etapa embrionaria. Después de los 3 meses es la etapa fetal dentro de esta vida gestacional. El diafragma se forma por 4 esbozos embrionarios, que van a dividir la gran cavidad celómica en una superior torácica y una inferior abdominal. Esos esbozos se juntan en el 3er mes de vida intrauterina. Las hernias que van a aparecer antes del 3er mes, o sea, la hernia aparece porque no terminaron de juntarse los esbozos, o sea, antes del 3er mes no se juntó y quedó el agujero. Esas hernias, como fue detenido el desarrollo, no tienen saco, porque no tienen pleura ni tienen peritoneo. Son hernias sin saco. Las que aparecen después del 3er mes, ya se completó la unión de los 4 esbozos gestacionales, se completó, pero quedó una zona débil. Pero ya como se completó, ya tiene pleura, ya tiene peritoneo, entonces esas son hernias con saco. Entonces las hernias congénitas embrionarias no tienen saco peritoneal. Al nacer, inmediatamente las vísceras, por la diferencia de presión entre el tórax y el abdomen, al nacer inmediatamente las vísceras pasan al tórax, y el chico se le puede morir asfixiado porque están comprimidos los pulmones por las vísceras que pasaron al abdomen. Por eso es una emergencia y hay que operarlo al nacimiento para cerrar el orificio. En cambio, las que se producen después tienen saco, y eso, dependiendo del tamaño, si son chiquitas o grandes, contienen un poco a las vísceras para que no pasen en forma brusca, como en el caso anterior, las vísceras hacia el tórax. Y después tenemos las adquiridas. Fíjense el diagrama de esta hernia que apareció por el orificio. Ahora vamos a ver lo que es el orificio de Bos-Dalek. Apareció por el orificio de Bos-Dalek. El chico con mucha dificultad respiratoria al nacimiento, le sacan una placa, está
el mediastino totalmente desviado hacia la derecha, comprimiendo el pulmón contralateral. El pulmón de ese lado prácticamente no existe, está aplastado hacia el ilio y todas las vísceras metidas dentro del tórax. Esto es una urgencia, una emergencia prácticamente. Se clasifican estos orificios congénitos que pueden existir. En anteriores, la que está bien detrás del esternón es el orificio de la Rey. Se denomina hernia de la Rey. Si está delante, pero al costadito del esternón, es hernia Morgagni. Pero resumimos esto y decimos que las hernias anteriores congénitas son hernias de la Rey Morgagni. Le ponemos el nombre de los dos, para que no se enojen ninguno de los dos autores. Las posterolaterales son las hernias de Vos-Dallet, esta que está acá. La hernia de Vos-Dallet del lado derecho no tiene problema ni tiene sintomatología habitualmente porque ahí está cubierto por el hígado, pero sí la del lado izquierdo. La del lado izquierdo no tiene el vaso ahí, entonces no, el vaso es chiquito con respecto al hígado que puede tapar toda una hernia, el vaso no. Y después tenemos las hernias del hiato. Las hernias que son las que protruyen a través del hiato esofágico. Y ahí tenemos la hernia esofágica o por deslizamiento, o tipo 1, la hernia paraesofágica, ahora vamos a ver la diferencia de los dos, hernia paraesofágica o tipo 2, la hernia mixta o tipo 3, y hay una hernia del hiato tipo 4. Cada una de estas tiene una sintomatología distinta. Estas hernias hiatales, recordemos lo que es el hiato esofágico, donde el esófago atraviesa, junto con los nervios neumogástricos, el orificio diafragmático. El esófago tiene una porción cervical, ustedes recordarán, otra torácica y otra abdominal que tiene entre 2 y 4 centímetros. Atraviesa el diafragma y ahí se dilata para formar lo que es el estómago. Este esófago está mantenido en su lugar. Recordemos que acá arriba hay presión negativa y abajo presión positiva. El tórax tiene presión negativa con respecto a la atmosférica y el abdomen positiva. Si usted hace un agujero al diafragma, por supuesto, lo de abajo trata de entrar hacia arriba. Este esófago está sujeto por lo que es la membrana de Leimer-Bertelli o lámina de freno esofágica que van del diafragma al esófago, ¿sí? Reforzada por lo que es el peritoneo y la pleura arriba. Y también hay un músculo freno esofágico que mantiene, digamos, al esófago en su lugar. Una vez que atravesó el esófago, hace acá un ángulo que es el ángulo de Lewis, dejando una valvulita hacia adentro, y forma lo que es el cardias. El cardias. Entonces está la membrana freno-esofágica o de Leimer-Bertelli, el músculo freno esofágico o músculo de Rouget, y eso mantiene esto en su lugar. Los mecanismos antirreflujo son estos: la lámina freno-esofágica, el músculo de Rouget, el ángulo de Lewis, la válvula de Bugarov. Eso hace que el ácido del estómago no pase hacia el esófago. A su vez, la presión negativa mantiene el esófago abierto arriba y la presión positiva del abdomen trata de cerrar el esófago abajo. Eso es lo normal. La hernia tipo 1 o hernia por deslizamiento es como si ustedes agarraran el esófago y lo tratan de llevar hacia arriba. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Eso va a ir metiendo el esófago hacia arriba. Cuando tratan de meter el ángulo desaparece. ¿Vieron que desapareció el ángulo ahí? Y van metiendo con fuerza el estómago hacia arriba. Al desaparecer el ángulo y actuar la presión negativa, abre esta parte del esófago y el contenido gástrico pasa y quema el esófago, produciendo una esofagitis por reflujo. Entonces, la tipo 1, como desapareció el ángulo de His
Está metida el, el cardias dentro del tórax, tiene mucho reflujo. Y distinto es la paraesofágica o la tipo 2, que el cardia está en su lugar dentro del abdomen. Está, todo el sistema antirreflujo está funcionando. Y es como si ustedes al lado del esófago metan el dedito y traten de meter la curvatura mayor dentro del tórax. Entonces va entrando la curvatura mayor, esto con el tiempo va metiéndose todo el estómago hacia adentro y volvula de esta forma. Esta es la hernia hiatal tipo 2. Esta entidad, como no tiene reflujo, porque está el mecanismo antirreflujo, no tiene reflujo, no tiene la pirosis, no tiene la acidez que le sube a la garganta, pero esto en algún momento, esto se va metiendo atrás del corazón, en algún momento volvula completamente el estómago y el enfermo tiene una obstrucción del tránsito intestinal alto. El píloro se le viene y se le coloca acá arriba, toda la curvatura mayor pega la vuelta y el cardio está en su lugar. La tipo 2. Cuando van las dos juntas, es la tipo 3, que es la hernia mixta. Pero a veces no se mete ni esta parte, ni el cardia, ni se mete la tuberosidad mayor, se mete otra víscera, el intestino, el colon o el vaso, en ese orificio. Y esa es la hernia hiatal tipo 4. Son todos los tipos de hernias hiatales que podemos tener. Por supuesto, estos son quirúrgicas. A esta se hace una cirugía que se llama la funduplicatura tipo Neisser, se baja todo al abdomen, se crea se trata de llevar 3 o 4 centímetros de esófago otra vez a la cavidad abdominal, se cierran los pilares, se aproximan los pilares, porque generalmente están abiertos los pilares para producir este tipo de hernia, y si le hace una funduplicatura con el estómago, se envuelve el esófago inferior con la parte alta del estómago para formar una válvula de nuevo. Esta es la parahiatal, hay que reducir todo el contenido. A veces se hace la funduplicatura, generalmente se hace también una funduplicatura, y hay que cerrar los pilares y en ocasiones reforzar ese cierre con una malla. Bueno, vamos a ver algunos casos. Acá tiene contraste detrás del esternón, es una hernia de la Raynaud-Gagny. Esta otra, fíjense, acá no se ve bien, pero en otras radiografías se ve bien. Está la silueta cardíaca, pero acá se ve un círculo, como si fuera una cavidad con un nivel líquido. Ahí se ve un poquito mejor. Acá está el borde del corazón y hay otra línea ahí por fuera del corazón con un nivel líquido. A este enfermo se le hace un tránsito esófago-gástrico y fíjense, tiene metido todo el estómago. Eso que están viendo es la curvatura mayor del estómago. Si a esto le hacen un perfil, esto está ubicado detrás del corazón. Fíjense, viene acá del esófago, tiene la curvatura mayor, toda la curvatura mayor, prácticamente todo el estómago metido dentro del abdomen. Esto es una hernia hiatal tipo 2 o parahiatal. Acá tenemos otro caso. Está la silueta cardíaca, está la imagen nuevamente, como si fuera un quiste, digamos, con un nivel líquido. Le hacemos el perfil, acá está la silueta cardíaca adelante. Esto es la curvatura mayor del estómago, con el contenido gástrico. Y fíjense, está todo el estómago, la curvatura mayor, toda metida y volvulada. Acá viene el tránsito esofágico hasta el cardia que está acá. Ahí está toda la curvatura mayor y el píloro está acá. Hizo un vólvulo axial todo el estómago. Esto es una urgencia, esto hay que operarlo. Habitualmente esto se opera en la actualidad por vía laparoscópica, o sea, con 4 o 5 agujeritos chiquitos por vía abdominal. Este otro caso. Tenemos ahí, fíjense, lo mismo, toda la imagen con el nivel líquido. Le hacemos el perfil, ahí está toda la imagen con el nivel líquido, detrás del corazón. Le hacemos el tránsito, ¿por qué pasó en el tránsito? El estómago está en su lugar, debajo del diafragma. Viene acá el contenido, está el cardia, está el estómago, fíjese, y el píloro en el abdomen. Entonces esperamos unas horas,
Le hacemos otra radiografía y lo que tiene metido dentro del tórax es el colon transverso. Esta es una hernia hiatal tipo 4. Estas hernias a veces se meten dentro del pericardio. Rarísimo, pero son las hernias diafragmáticas intrapericárdicas. Son muy raras. Fíjense en el perfil, acá está el colon, cómo está metido el colon dentro del tórax. Otro caso, no tenía el estómago, no tenía el colon, pero que tenía todo el intestino metido dentro del tórax. También es una hernia tipo 4. A veces esta hernia van acompañada con el vaso, que está herniado, está luxado dentro del tórax. Fíjense en la tomografía cómo se ven de un lado normal y el otro lado todas las asas intestinales. Creo que esta es la última. Le di un paneo de todos los tipos de hernia que pueden haber. En la clase del viernes les voy a mostrar algunas, o sea, la clase de pasado mañana, vamos a hablar de lo que son las eventraciones y las dehiscencias y evisceraciones. Y le voy a tratar de mostrar, si tenemos tiempo, algunas filmaciones de todos estos tipos de hernias. Muchas gracias. Listo, Doc.